El suave aroma de té de manzanilla llenaba el pequeño apartamento, donde María Elena, con sus manos desgastadas por los años, tejía una bufanda para Sofía, su nieta de 12 años. La luz del atardecer atravesaba las cortinas remendadas, bañando el salón con un brillo dorado que contrastaba con los muebles desgastados pero cuidadosamente ordenados. Cada rincón de aquel hogar contaba historias de amor y sacrificio, construidas con la dedicación incansable de una abuela que, aunque tenía poco, lo daba todo. Pero tras esa aparente serenidad, el corazón de María Elena cargaba un peso imposible de ignorar, la inminente batalla judicial por la custodia de Sofía. Al otro lado estaban los Monteiro, parientes ricos y lejanos, decididos a arrebatársela. El silencio solo se rompía con la respiración tranquila de Sofía, dormida en el sofá. María Elena, mientras ajustaba la bufanda, miró a su nieta y pensó: mientras respire, nadie me la quitará. María Elena nunca imaginó que tendría que luchar por la custodia de Sofía, su nieta de 12 años. Tras perder a los padres de la niña en un trágico accidente, se convirtió en su único refugio seguro. Pero esa tranquilidad en su hogar humilde se rompió cuando Ricardo y Amanda Monteiro, parientes lejanos y adinerados, iniciaron un proceso judicial por la custodia. Era una batalla desigual: por un lado, la abuela, con un amor incondicional y recursos limitados; por otro, los Monteiro, con abogados costosos e intenciones cuestionables. Para María Elena, cada día era un desafío nuevo. Pasaba noches revisando documentos legales, intentando comprender los complejos términos del sistema judicial. Todo parecía estar en su contra: los Monteiro usaban su influencia para manipular los tiempos del juicio y controlar la narrativa. Las humillaciones eran constantes, pero nunca perdía la esperanza. Cada sonrisa de Sofía era un recordatorio de lo que realmente estaba en juego. Mientras tanto, los Monteiro construían argumentos fríos y calculados, asegurando que María Elena no era capaz de garantizar un futuro estable para la niña. Ignoraban el amor profundo que llenaba cada rincón de ese modesto hogar. Para ellos, la batalla no era por Sofía, sino por el control y el poder. Ese contraste entre el amor verdadero y la ambición egoísta resultaba desgarrador. Sofía, aunque no comprendía del todo la gravedad de la situación, sentía el peso del sufrimiento de su abuela. Muchas veces, María Elena ocultaba sus lágrimas, pero no podía disimular el cansancio que marcaba su rostro. Por su parte, la niña mostraba una madurez sorprendente, siempre animando a su abuela a seguir luchando. Esa fuerza silenciosa se convertía en el motor que impulsaba a María Elena a resistir. Cada audiencia judicial era un calvario: miradas despectivas, argumentos implacables y un sistema inclinado hacia quienes tenían más recursos. Sin embargo, María Elena regresaba al tribunal con más determinación que nunca. Para ella, perder a Sofía no era solo una derrota legal, sino un golpe irreparable en su vida. Pero su fe y resiliencia permanecían inquebrantables, alimentadas por el profundo amor hacia su nieta. El apoyo de la comunidad comenzaba a surgir, aunque de forma tímida en esta etapa inicial. Pequeños gestos, como vecinos ofreciendo ayuda o compartiendo historias de generosidad de María Elena, empezaban a iluminar su camino. Esto demostraba que, aunque las probabilidades no estuvieran a su favor, no estaba completamente sola. Conforme avanzaba la batalla legal, surgía una incógnita inevitable: ¿qué motivaba realmente a los Monteiro a luchar con tanta insistencia por la custodia de Sofía? La respuesta parecía estar más ligada a intereses ocultos que al bienestar de la niña. Esta duda mantenía a todos en vilo. María Elena, con sus sacrificios y su valentía, ya era una heroína en el corazón de Sofía. Pero el tribunal exigiría más que amor para decidir el destino de la niña. A pesar de todo, María Elena sabía que cada lágrima, cada noche sin dormir y cada humillación merecerían la pena. Porque, al final, la lucha apenas estaba comenzando. El hogar de María Elena no era lujoso, pero cada rincón estaba impregnado de amor. Un pequeño comedor de madera desgastada, cortinas cosidas a mano y un aroma constante a galletas recién horneadas creaban un refugio cálido para Sofía. Aunque los recursos eran escasos, cada detalle reflejaba el esfuerzo de una abuela que priorizaba el bienestar emocional de su nieta por encima de cualquier otra cosa. María Elena tenía un don especial para convertir los momentos cotidianos en algo inolvidable. Desde leer cuentos a la luz de una lámpara antigua hasta enseñar a Sofía a cuidar el pequeño jardín trasero, cada actividad era una lección de amor y resiliencia. Sofía, con sus ojos brillantes de entusiasmo, encontraba en esas experiencias más valor que en cualquier objeto caro que los Monteiro pudieran ofrecer. Mientras tanto,
el contraste con la opulencia vacía de los Monteiro era evidente. En su mansión de mármol y cristal, reinaba un silencio incómodo. A pesar de tenerlo todo, carecían de lo esencial, el calor humano. Para Sofía, la superficialidad del lujo nunca podría sustituir la calidez del abrazo de su abuela o la seguridad que sentía al dormir bajo su techo, aunque las paredes fueran modestas. Los días en casa de María Elena estaban llenos de pequeños rituales que fortalecían su vínculo. Los desayunos, preparados con esmero, siempre venían acompañados de conversaciones profundas y risas. Por las noches, antes de dormir, rezaban juntas, agradeciendo lo poco que tenían, pero sabiendo que era suficiente. Estas rutinas se grababan en el corazón de Sofía como una prueba tangible de que el amor no se mide en bienes materiales. Sin embargo, los Monteiro no dudaban en utilizar su riqueza como arma en la batalla legal. Argumentaban que podían ofrecer a Sofía oportunidades que María Elena nunca podría imaginar. Pero lo que ignoraban era que Sofía ya tenía todo lo que necesitaba: amor, cuidado y un hogar lleno de vida. Para la niña, ninguna mansión podría reemplazar la magia de las noches estrelladas en el patio de su abuela. La comunidad comenzaba a notar esta diferencia abismal entre los dos mundos. Los vecinos, que conocían de cerca la dedicación de María Elena, se sentían inspirados por su lucha. Para ellos, el hogar de la abuela era un ejemplo vivo de cómo las relaciones humanas y los valores superan cualquier cantidad de dinero. María Elena sabía que la humildad de su hogar podía ser usada en su contra en el tribunal, pero no dejaba que eso la intimidara. Cada rincón de esa casa, aunque sencillo, contaba una historia de sacrificio, amor y esfuerzo. Ella confiaba en que, al final, el juez vería más allá de las apariencias y entendería dónde Sofía realmente pertenecía. Este ambiente de amor y cuidado no solo era el refugio de Sofía, sino también su fortaleza emocional. Cada día que pasaba en ese hogar confirmaba que, aunque las dificultades fueran muchas, juntas podían superarlo todo. Pero la batalla seguía, y el tribunal aún tenía mucho por escuchar. Ricardo y Amanda Monteiro eran el epítome de la riqueza y el prestigio social. Su mansión resplandecía con lujos, desde columnas de mármol hasta obras de arte de renombrados artistas internacionales. Pero detrás de esa fachada impecable se escondían motivos oscuros. La disputa por la custodia de Sofía no era impulsada por amor ni preocupación genuina, sino por intereses que, poco a poco, comenzaban a salir a la luz. Ricardo, un hombre frío y calculador, veía en Sofía una oportunidad de reforzar la imagen pública de la familia. Para él, cuidar de su sobrina era más un gesto estratégico que un acto de bondad. Cada palabra que pronunciaba en el tribunal estaba medida para causar impacto, construyendo la apariencia de un tío protector y generoso. Pero quienes lo conocían bien sabían que detrás de esa máscara solo había ambición. Amanda, por su parte, tenía su propio interés en la niña. La herencia de Sofía, un legado de sus padres, era una suma considerable que podría aumentar el poder financiero de los Monteiro. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, su obsesión por el control de la custodia tenía más que ver con el dinero que con el bienestar de Sofía. Su mirada siempre calculadora en las audiencias era imposible de ignorar. Mientras tanto, el tribunal parecía inclinarse hacia los Monteiro debido a su influencia y poder económico. Presentaban pruebas cuidadosamente seleccionadas que destacaban su capacidad para cuidar a Sofía, como si el lujo pudiera compensar la falta de conexión emocional. Sin embargo, empezaban a surgir rumores entre quienes los rodeaban: ¿realmente eran aptos para criar a una niña que buscaba amor y no apariencias? A medida que avanzaba el caso, detalles inquietantes del pasado de los Monteiro comenzaban a filtrarse. Desde conflictos familiares hasta sospechas de irregularidades financieras, su reputación no era tan intachable como pretendían mostrar. Esto generaba tensión en el tribunal, donde cada nueva revelación parecía desestabilizar su argumento de ser los mejores para Sofía. Por otro lado, Sofía empezaba a entender las verdaderas intenciones de sus tíos. Aunque intentaban ganarse su favor con regalos caros y promesas vacías, la niña veía más allá de las apariencias. Para ella, los Monteiro no eran más que desconocidos con una agenda oculta. Su intuición, aunque joven, era una fuerza poderosa que comenzaba a inclinar la balanza emocional del caso. El contraste entre el mundo superficial de los Monteiro y la autenticidad de María Elena era cada vez más evidente. Mientras ellos luchaban por la custodia desde una posición de privilegio, ella lo hacía desde el corazón, con un amor que no podía comprarse ni fingirse. Esta diferencia comenzaba a captar la atención de quienes seguían el caso de cerca.
Aunque los Monteiro seguían aparentando tener el control, la verdad siempre encuentra su camino. Sus intenciones ocultas eran una bomba de tiempo que amenazaba con explotar en cualquier momento. Y cuando eso sucediera, cambiaría el rumbo de la batalla para siempre. Sofía, con tan solo 12 años, demostró una madurez que sorprendió a todos en el tribunal. Cuando llegó el momento de dar su testimonio, caminó al estrado con pasos decididos, aunque sus pequeñas manos temblaban ligeramente. Sus ojos, llenos de determinación, recorrieron la sala antes de fijarse en su abuela, quien le devolvía una sonrisa cargada de apoyo. Ese momento, aunque breve, fue suficiente para que Sofía encontrara el valor necesario para hablar desde el corazón. Con una voz dulce pero firme, describió cómo su abuela la cuidaba con dedicación y amor. Narró momentos cotidianos que parecían insignificantes para otros, como las tardes en el jardín o las noches en las que María Elena se sentaba junto a ella hasta que se quedaba dormida. Cada palabra estaba cargada de emociones auténticas, haciendo evidente que Sofía veía a su abuela como más que una cuidadora, era su refugio, su familia, su hogar. Por otro lado, Sofía habló de sus experiencias con los Monteiro. Aunque intentó ser respetuosa, no pudo evitar señalar el vacío emocional que sentía en su presencia. Las grandes cenas, los regalos caros y las palabras bonitas nunca lograron sustituir el calor de un abrazo sincero. Sus palabras resonaron en la sala como una verdad irrefutable, dejando a los Monteiro incómodos y sin respuestas inmediatas. Cada frase de Sofía era como una flecha que atravesaba las máscaras que los Monteiro intentaban mantener. Al explicar cómo la felicidad no se encontraba en el lujo, sino en el amor sincero, su mensaje tocó los corazones de todos los presentes. Incluso el juez, que había mantenido una expresión neutral hasta ese momento, mostró una leve reacción, como si las palabras de la niña hubieran llegado a lo más profundo de su conciencia. El testimonio de Sofía no solo fortaleció el caso de María Elena, sino que también expuso las verdaderas intenciones de los Monteiro. La honestidad de la niña contrastaba con la estrategia fría y calculadora de sus tíos, desmoronando poco a poco la imagen que habían construido. En ese instante, la balanza parecía inclinarse hacia el lado del amor genuino, poniendo en duda todo lo que los Monteiro habían presentado hasta entonces. Cuando terminó de hablar, la sala quedó en completo silencio. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Había dicho todo lo que necesitaba decir, y su abuela, conmovida, apenas podía contener las suyas. Era como si, por primera vez, la voz de Sofía se hubiera convertido en el arma más poderosa de toda esta batalla. El impacto de esas palabras aún resonaba cuando el tribunal decidió continuar con las pruebas. Pero nadie podía negar que lo dicho por Sofía había marcado un antes y un después en el caso. La lucha seguía, pero ahora había algo inquebrantable en el aire, la verdad de una niña que sabía exactamente dónde pertenecía. Cuando la noticia de la batalla legal de María Elena por la custodia de Sofía llegó a la comunidad, algo extraordinario comenzó a suceder. Vecinos, amigos y hasta desconocidos que conocían de lejos la bondad de María Elena se unieron para respaldarla. Sabían que, aunque no tenía recursos para igualar el poder de los Monteiro, su amor y dedicación hacia Sofía merecían una oportunidad justa. Este apoyo incondicional se convirtió en una chispa de esperanza en medio de la lucha. Las muestras de solidaridad llegaban de todas partes. Algunos vecinos organizaron una colecta para ayudar con los gastos legales de María Elena, mientras otros escribían cartas al juez contando historias de cómo esta mujer había ayudado a la comunidad a lo largo de los años. Testimonios llenos de gratitud y admiración inundaron el tribunal, pintando un retrato de María Elena como una figura maternal no solo para Sofía, sino para todos a su alrededor. El apoyo no se limitó a gestos económicos o testimonios escritos. Cada vez que María Elena tenía que asistir al tribunal, un grupo de personas la acompañaba, llenando la sala con caras familiares que le recordaban que no estaba sola. Este respaldo visual no solo fortalecía su espíritu, sino que también enviaba un poderoso mensaje: la comunidad creía en ella, en su bondad, en su capacidad para criar a Sofía con amor genuino. Mientras tanto, los Monteiro no podían evitar notar cómo este apoyo comunitario contradecía la narrativa que intentaban imponer. Para ellos, María Elena era una figura insuficiente, alguien incapaz de ofrecer a Sofía lo que merecía. Pero cada gesto de solidaridad demostraba lo contrario, poniendo en evidencia que el valor de una persona no se mide por lo material, sino por el impacto que tiene en las vidas de quienes la rodean. El momento más emotivo llegó cuando un grupo de niños del vecindario, amigos de Sofía, entregó al juez una petición firmada por decenas de personas,
pidiendo que Sofía pudiera quedarse con su abuela. Incluyeron dibujos hechos por ellos, mostrando escenas de María Elena y Sofía juntas, irradiando amor y felicidad. La autenticidad de este gesto conmovió profundamente a todos, convirtiéndose en un símbolo de la verdadera naturaleza de esta batalla. Para María Elena, este apoyo era más que un respaldo práctico, era una fuente de energía emocional. Saber que tantas personas creían en ella le daba fuerza para seguir luchando, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. Cada palabra de aliento, cada gesto amable, era una prueba de que el amor y la bondad podían triunfar sobre cualquier obstáculo. La comunidad había dejado claro que no permitiría que María Elena enfrentara esta batalla sola. Su unión no solo fortaleció su caso, sino que también sirvió como un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, la solidaridad puede iluminar hasta el camino más difícil. Pero aún quedaba mucho por revelar, y el pasado de María Elena guardaba secretos que añadirían más profundidad a esta historia. El pasado de María Elena era una historia de sacrificios silenciosos y resiliencia inquebrantable. Criada en un entorno humilde, aprendió desde joven que la vida no siempre sería fácil, pero su espíritu nunca permitió que las dificultades definieran su destino. Cada decisión que tomó estuvo marcada por el deseo de proteger a su familia, incluso cuando eso significaba renunciar a sus propios sueños. Este capítulo de su vida, aunque oculto para muchos, empezó a salir a la luz durante el juicio. En el tribunal, los abogados de los Monteiro intentaron pintar a María Elena como una mujer inadecuada para cuidar de Sofía. Sin embargo, lo que no esperaban era que su pasado revelara una historia completamente diferente. Los testimonios de amigos y conocidos comenzaron a mostrar quién era realmente, una mujer que había trabajado incansablemente para mantener a su familia unida después de la pérdida de su esposo y la partida de su hija al extranjero. Una de las revelaciones más impactantes fue el sacrificio que hizo cuando la madre de Sofía, siendo muy joven, enfrentó un embarazo inesperado. María Elena, sin dudarlo, asumió la responsabilidad de ayudarla a salir adelante, dejando de lado su propia estabilidad para criar a su nieta con amor y dedicación. Estas decisiones no solo mostraban su fortaleza, sino también su capacidad para superar las adversidades con dignidad y valentía. El testimonio de una antigua vecina conmovió profundamente al tribunal. Contó cómo María Elena, a pesar de sus limitados recursos, siempre encontraba maneras de ayudar a quienes lo necesitaban. Desde compartir su comida con familias en apuros hasta cuidar a los niños del vecindario mientras sus padres trabajaban, su generosidad se convirtió en un pilar de la comunidad. Era evidente que María Elena no solo criaba a Sofía, sino que también inspiraba a quienes la rodeaban. Estos relatos no solo contradecían la imagen que los Monteiro intentaban proyectar, sino que también resaltaban el contraste entre una vida construida sobre el amor y el sacrificio y otra basada en la apariencia y la ambición. Para muchos en el tribunal, María Elena ya no era solo una abuela luchando por su nieta, sino un ejemplo viviente de lo que significa ser una verdadera figura materna. A medida que estas historias salían a la luz, también quedaba claro que Sofía no era la única que había encontrado un hogar en el corazón de María Elena. Su fortaleza y bondad habían dejado una huella profunda en la vida de todos los que la conocían. Incluso el juez parecía conmovido por la autenticidad de los testimonios, algo que los Monteiro, con todo su dinero, nunca podrían replicar. El pasado de María Elena no solo fortaleció su caso, sino que también reveló la verdadera esencia de esta batalla. No se trataba de quién tenía más dinero o influencia, sino de quién tenía el corazón para criar a Sofía con amor. Sin embargo, aún faltaba una pieza clave por descubrir, una prueba que cambiaría el rumbo de este caso para siempre. El punto de inflexión en el caso llegó cuando el tribunal permitió la presentación de una prueba que nadie esperaba, un vídeo enviado por los padres de Sofía desde el extranjero. Esta grabación, realizada pocos días antes del juicio, revelaría más que palabras, mostraría el corazón de una familia separada por la distancia, pero unida por el amor. La tensión en la sala era palpable mientras el juez ordenaba reproducir el material. En el vídeo, los padres de Sofía aparecieron juntos, visiblemente emocionados, hablando desde un lugar humilde pero lleno de calidez. Explicaron las difíciles circunstancias que los llevaron a emigrar en busca de un futuro mejor, dejando a su hija al cuidado de María Elena. Con lágrimas en los ojos, agradecieron a la abuela por ser una madre en su ausencia, describiendo cómo su sacrificio y amor habían hecho posible que Sofía creciera rodeada de valores y afecto. El momento más conmovedor llegó cuando los padres, en una declaración conjunta, pidieron al juez que permitiera a Sofía permanecer con María Elena. Aseguraron que,
aunque los Monteiro tenían los medios para ofrecer lujos, era su abuela quien había demostrado tener el corazón y la dedicación para criar a su hija. Sus palabras resonaron en la sala, dejando claro que la riqueza no podía comprar el amor verdadero ni el sentido de pertenencia que Sofía encontraba con su abuela. El impacto del vídeo fue inmediato y devastador para los Monteiro. Hasta ese momento, habían basado su caso en su capacidad económica y su aparente interés por el bienestar de Sofía. Pero este testimonio visual desmoronó su estrategia. No podían contradecir a los propios padres de la niña, quienes habían confiado en María Elena como la mejor opción para cuidar de su hija. La reacción de Sofía mientras veía el vídeo fue un reflejo del impacto emocional que tenía. Con lágrimas rodando por sus mejillas, tomó la mano de su abuela, como si quisiera transmitirle toda la gratitud y el amor que sentía en ese momento. Este gesto no pasó desapercibido para el juez, quien observaba atentamente cada detalle, buscando la verdad en medio de la batalla. Mientras la grabación llegaba a su fin, el silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a hablar, como si cualquier palabra pudiera romper la intensidad del momento. Los Monteiro, que hasta entonces habían mantenido una postura confiada, parecían desconcertados, incapaces de ocultar su incomodidad. Era evidente que esta prueba había inclinado la balanza. El vídeo no solo fortaleció el caso de María Elena, sino que también dejó una lección poderosa: el amor y el sacrificio siempre pesan más que el dinero o la influencia. A partir de ese momento, el juicio se transformó, dejando claro que el verdadero vínculo entre Sofía y su abuela no podía ser ignorado. Pero aún faltaba la decisión final, un desenlace que marcaría el destino de todos los involucrados. El día de la sentencia llegó con una mezcla de esperanza y tensión en el aire. María Elena, acompañada por Sofía y la comunidad que la apoyaba, entró en la sala con el corazón lleno de fe, pero consciente de que el futuro de su nieta dependía de la decisión de un juez. Los Monteiro, en contraste, mostraban una confianza rígida, aunque sus gestos traicionaban el nerviosismo que sentían tras la presentación del vídeo decisivo. El juez, tras una breve introducción, comenzó a explicar su razonamiento. Reconoció la capacidad financiera y las oportunidades materiales que los Monteiro podían ofrecer a Sofía, pero enfatizó que los vínculos emocionales y la estabilidad afectiva no podían ser ignorados. Su discurso, cargado de reflexiones, parecía inclinarse hacia la comprensión de que el bienestar de un niño va más allá de lo tangible. Cuando finalmente pronunció la sentencia a favor de María Elena, la sala estalló en una mezcla de aplausos y lágrimas. La comunidad, que había seguido cada paso de esta lucha, celebró el triunfo del amor sobre la ambición. Sofía, abrazada a su abuela, lloraba de felicidad, como si un gran peso hubiera sido levantado de su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, ambas podían respirar tranquilas. Para los Monteiro, la derrota fue un golpe a su orgullo. Se marcharon de la sala sin mirar atrás, pero el mensaje era claro: no todo en la vida puede comprarse o manipularse. Su fracaso no solo significaba perder el caso, sino también enfrentarse a la verdad de que sus motivaciones nunca fueron del todo puras. La justicia había prevalecido, no solo en términos legales, sino también emocionales. Sin embargo, esta victoria no era solo de María Elena, sino también de todos aquellos que creyeron en ella. La comunidad, con su apoyo inquebrantable, había demostrado el poder de la unión frente a la injusticia. Las lágrimas de gratitud de María Elena mientras agradecía a cada persona que estuvo a su lado eran un recordatorio de que las luchas compartidas siempre tienen más fuerza. El regreso al hogar fue un momento de redención. María Elena y Sofía, más unidas que nunca, entraron en esa casa humilde pero llena de vida. Allí, entre risas y abrazos, prometieron seguir adelante juntas, recordando que el amor siempre encuentra una manera de superar cualquier obstáculo. Aunque la batalla legal había terminado, la verdadera victoria era el fortalecimiento de su vínculo. Pero la historia no termina aquí. La lucha de María Elena dejó una huella imborrable en todos los que la conocieron. Su fortaleza y resiliencia inspiraron a otros a no rendirse frente a las adversidades, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la verdad siempre encuentran la luz. La victoria judicial no solo marcó un punto de inflexión en la vida de María Elena, sino que también tuvo un impacto profundo en Sofía. La niña, a pesar de su corta edad, había vivido una experiencia que pocos de su edad podrían comprender. Desde el inicio del conflicto, se enfrentó a la incertidumbre, las tensiones familiares y la presión de tener que elegir entre dos mundos completamente diferentes. Aunque su abuela le ofrecía estabilidad emocional, el juicio había sido una montaña rusa de emociones.
Para Sofía, la sala del tribunal era un espacio frío y aterrador, pero el amor de su abuela le daba fuerzas para enfrentarlo. Recordaba cada mirada de apoyo que María Elena le dedicaba durante las audiencias, como un faro que guiaba su pequeño corazón en medio de la tormenta. Ahora que todo había terminado, comenzó a procesar lo vivido, reflexionando sobre las lecciones que la lucha le había dejado. El regreso al hogar marcó el inicio de un periodo de sanación para Sofía. En esas paredes que habían sido testigos de tantas risas y lágrimas, la niña encontró nuevamente la seguridad que había sentido antes de que comenzara el juicio. Cada rincón le recordaba momentos felices junto a su abuela, y esos recuerdos se convirtieron en un bálsamo para las heridas emocionales que el conflicto había dejado. Sin embargo, la experiencia no solo la había afectado negativamente. Sofía emergió de esta prueba como una persona más fuerte, con una madurez que sorprendía a todos a su alrededor. Sabía que el amor y la bondad de su abuela habían sido clave para superar la adversidad, y este reconocimiento alimentaba un profundo respeto y admiración por María Elena, a quien consideraba su verdadera heroína. Con el tiempo, Sofía comenzó a hablar de lo que había vivido, no con amargura, sino con un sentido de gratitud. Compartía con sus amigos y maestros las lecciones aprendidas, destacando cómo el apoyo incondicional de una persona puede cambiarlo todo. Estas conversaciones, aunque simples, mostraban cómo la niña empezaba a transformar el dolor en algo positivo. La relación entre Sofía y María Elena se fortaleció aún más después del juicio. Las experiencias compartidas habían creado un vínculo indestructible, donde cada gesto de amor era más significativo que nunca. Ahora, cada mañana al desayunar, ambas recordaban con una sonrisa los momentos difíciles, sabiendo que juntas podían enfrentar cualquier cosa. A pesar de todo, Sofía seguía siendo una niña, y María Elena se encargó de que pudiera disfrutar plenamente de su infancia. Las risas volvieron a llenar la casa, los juegos en el jardín se convirtieron en parte de la rutina diaria, y las noches de cuentos regresaron con más fuerza que nunca. La abuela estaba decidida a devolverle a Sofía cada momento de alegría que el juicio le había robado. El impacto emocional de esta experiencia dejó una huella duradera en Sofía, pero también la preparó para el futuro. Aprendió que, aunque la vida puede ser difícil, siempre hay esperanza cuando el amor está presente. Con María Elena a su lado, la niña se sentía lista para enfrentar cualquier desafío que el destino le pusiera por delante. Con el juicio finalmente detrás, María Elena y Sofía se enfrentaron al desafío de reconstruir su vida juntas. Aunque la sentencia fue un alivio, no significaba que todo sería fácil de inmediato. Había heridas que sanar, rutinas que restablecer y sueños que recuperar. Ambas entendían que, aunque la lucha legal había terminado, su viaje apenas comenzaba. María Elena, con su inquebrantable fortaleza, se dedicó a crear un entorno donde Sofía pudiera sentirse completamente segura y feliz. Retomaron las pequeñas tradiciones que tanto significaban para ellas, como cocinar juntas los domingos o trabajar en el jardín trasero. Estas actividades cotidianas se convirtieron en el cimiento de su proceso de sanación, donde cada día era una oportunidad para fortalecer su vínculo. La comunidad también jugó un papel importante en este nuevo capítulo. Vecinos y amigos continuaron mostrando su apoyo, organizando eventos para celebrar la victoria de María Elena y recordarles que no estaban solas. Estas muestras de solidaridad reafirmaron a ambas que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay personas dispuestas a tender una mano amiga. Sin embargo, reconstruir la vida no estuvo exento de desafíos. Sofía aún llevaba consigo el peso emocional de las palabras y actitudes de los Monteiro durante el juicio. Había noches en las que las dudas y los recuerdos la abrumaban, pero María Elena siempre estaba ahí, con palabras de consuelo y abrazos llenos de amor, ayudándola a encontrar paz en medio de la tormenta. En medio de este proceso, ambas comenzaron a soñar de nuevo. Sofía habló de su deseo de estudiar y convertirse en alguien que pudiera marcar la diferencia, inspirada por la valentía de su abuela. María Elena, por su parte, encontró en esos sueños un propósito renovado, prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible para apoyar a su nieta en cada paso del camino. El hogar, que había sido testigo de tantas luchas, se transformó en un refugio de esperanza. Las risas volvieron a resonar en las habitaciones, y el tiempo juntas adquirió un nuevo significado. Cada momento, por pequeño que fuera, se convirtió en un recordatorio de que la vida, aunque llena de desafíos, también puede estar llena de belleza y gratitud. Con el tiempo, las cicatrices comenzaron a sanar. Las sombras de los Monteiro se desvanecieron poco a poco, reemplazadas por recuerdos felices y planes para el futuro.
María Elena y Sofía encontraron en su relación una fortaleza que ninguna adversidad podría quebrantar, demostrando que, cuando el amor guía el camino, es posible reconstruir incluso después de la peor de las tormentas. Este desafío, aunque difícil, les mostró que la vida no se trata solo de superar obstáculos, sino de aprender a celebrar cada pequeña victoria. Y juntas, estaban listas para enfrentar lo que el futuro les deparara, con corazones llenos de amor y una fe inquebrantable en su camino. La victoria de María Elena no significó el final de la historia con los Monteiro. Aunque habían perdido el juicio, Ricardo y Amanda no estaban dispuestos a aceptar la derrota tan fácilmente. La humillación pública y el daño a su reputación los motivaron a buscar nuevas formas de interferir en la vida de María Elena y Sofía, demostrando que sus ambiciones estaban lejos de haberse apagado. En las semanas posteriores al fallo, los Monteiro intentaron acercarse a Sofía con regalos y promesas. Intentaron pintar un cuadro de reconciliación, asegurando que solo querían lo mejor para ella. Pero Sofía, ahora más consciente de sus verdaderas intenciones, los recibió con cautela. Los obsequios lujosos que antes podían haberla impresionado ya no tenían el mismo efecto, y su corazón seguía firme al lado de su abuela. Ricardo, siempre calculador, comenzó a manipular la narrativa en su círculo social, presentándose como una víctima del sistema judicial. Intentaba ganar simpatía y debilitar la imagen de María Elena, sugiriendo que la abuela no estaba preparada para cuidar de Sofía a largo plazo. Aunque estas palabras no tuvieron impacto inmediato, crearon un ambiente de tensión que María Elena no podía ignorar. Amanda, por su parte, empezó a utilizar su influencia en instituciones educativas y sociales para entrometerse en la vida de Sofía. Intentó ofrecer becas y ventajas académicas con la condición de que María Elena aceptara mantener contacto regular con ellos. Sin embargo, esta estrategia solo reforzó la desconfianza que ambas sentían hacia los Monteiro, recordándoles que sus verdaderas intenciones seguían siendo cuestionables. María Elena, consciente de que los Monteiro no se darían por vencidos, decidió reforzar el entorno de apoyo alrededor de Sofía. La comunidad, una vez más, se unió para protegerlas de cualquier amenaza. Vecinos y amigos organizaron actividades para mantener a Sofía ocupada y feliz, mientras María Elena buscaba asesoría legal para prepararse ante cualquier intento de los Monteiro de volver a los tribunales. A pesar de los intentos de los Monteiro, su influencia comenzó a desmoronarse lentamente. Cada paso que daban en su obsesión por controlar a Sofía los alejaba más de la empatía y la comprensión del resto de las personas. Incluso algunos de sus aliados más cercanos comenzaron a cuestionar sus motivaciones, viendo en ellos una ambición desmedida que no lograba ocultar el vacío emocional de sus vidas. El regreso de los Monteiro, aunque desafiante, sirvió como un recordatorio para María Elena y Sofía de lo fuerte que se había vuelto su vínculo. Cada obstáculo que enfrentaban juntas las acercaba más, dándoles la confianza de que podían superar cualquier adversidad. El amor genuino y la resiliencia seguían siendo su mejor defensa contra las intenciones egoístas de sus parientes. Con el tiempo, los Monteiro comenzaron a desvanecerse de sus vidas, no porque se rindieran, sino porque la fortaleza de María Elena y Sofía hacía imposible penetrar su círculo de amor y seguridad. Esta etapa, aunque complicada, les mostró que incluso las amenazas externas más persistentes pierden poder frente a la unión de dos corazones determinados. En medio de la rutina que poco a poco se restauraba en sus vidas, un descubrimiento inesperado cambió el curso de los días de María Elena y Sofía. Mientras limpiaban el ático de la casa, un lugar lleno de recuerdos y objetos olvidados, encontraron una caja de madera vieja, cerrada con un candado oxidado. La curiosidad de Sofía y el aire nostálgico de María Elena se combinaron, y juntas decidieron abrir aquel pequeño cofre del pasado. Dentro de la caja había cartas, fotografías y objetos que pertenecieron a los padres de Sofía. Cada pieza contaba una historia, desde una carta de amor escrita por su padre hasta un mechón de cabello guardado como recuerdo del nacimiento de Sofía. Este hallazgo llenó la habitación de una mezcla de emociones, nostalgia, tristeza y una renovada conexión con quienes ya no estaban presentes físicamente, pero seguían siendo parte de sus vidas. Entre los papeles, encontraron un testamento escrito por los padres de Sofía antes de su partida al extranjero. En este documento, los padres expresaban claramente su deseo de que María Elena cuidara de Sofía en caso de que algo le sucediera. Sus palabras eran una prueba irrefutable del amor y la confianza que sentían por la abuela, y este hallazgo llegó como una reafirmación del camino que ambas habían recorrido juntas. María Elena, con lágrimas en los ojos, mostró a Sofía las fotografías de su madre cuando era pequeña. Contó historias de su infancia, de sus travesuras y de los sueños que tuvo.
Estas narraciones llenaron a Sofía de orgullo y un profundo sentido de pertenencia, al mismo tiempo que le ayudaron a comprender las raíces de su familia y los sacrificios que su abuela había hecho para mantener ese legado vivo. El descubrimiento del testamento fue más que un golpe emocional, también tuvo implicaciones legales. Aunque la batalla judicial ya había terminado, este documento reforzó la posición de María Elena como tutora legítima de Sofía. Lo entregaron al abogado que las había apoyado durante el juicio, quien se aseguró de que fuera registrado oficialmente, cerrando cualquier posible intento de los Monteiro de desafiar la custodia en el futuro. Pero más allá de los asuntos legales, la caja del ático se convirtió en un símbolo de unidad. Las cartas y objetos encontrados eran un puente entre generaciones, una forma de conectar el pasado con el presente y de construir un futuro lleno de significado. Para Sofía, esos recuerdos se convirtieron en un tesoro invaluable, una forma de mantener viva la memoria de sus padres y de honrar el sacrificio de su abuela. El descubrimiento también fortaleció la relación entre María Elena y Sofía. Pasaron muchas noches revisando las cartas, imaginando historias y riendo juntas ante las anécdotas más graciosas de la infancia de la madre de Sofía. Cada momento compartido alrededor de esos objetos se convirtió en una experiencia de sanación y amor que les recordó lo lejos que habían llegado juntas. Este hallazgo inesperado no solo les permitió cerrar capítulos de tristeza, sino también abrir nuevos caminos llenos de esperanza. La caja del ático no era solo un contenedor de objetos, era un portal hacia el amor y la herencia de una familia que, a pesar de las pérdidas, seguía unida por la fuerza del amor verdadero. Tras meses de incertidumbre y lucha, María Elena comenzó a recordar los sueños que había dejado atrás para cuidar de su familia. Entre los papeles encontrados en la caja del ático, también había un viejo cuaderno de notas. En sus páginas desgastadas, María Elena descubrió fragmentos de un sueño que alguna vez tuvo: abrir un pequeño taller de costura. Los dibujos y diseños que llenaban esas páginas despertaron en ella una chispa que había estado dormida por años. Sofía, emocionada por el hallazgo, animó a su abuela a retomar ese sueño. La niña veía en María Elena no solo a su protectora, sino a una mujer llena de talento y creatividad. Juntas, empezaron a planificar cómo podían hacer realidad aquel taller, un lugar que no solo serviría como una fuente de ingresos, sino también como un espacio para expresar el arte y la pasión que María Elena siempre había llevado dentro. La comunidad, una vez más, se convirtió en un pilar fundamental. Vecinos y amigos aportaron ideas, materiales y apoyo para ayudar a María Elena a empezar de nuevo. Algunos donaron telas, otros herramientas de costura, y algunos incluso ofrecieron un pequeño espacio en el mercado local para que pudiera exhibir y vender sus creaciones. Este respaldo fue un recordatorio de que, aunque había enfrentado muchas dificultades, siempre podía contar con quienes la rodeaban. Poco a poco, el taller comenzó a tomar forma. María Elena, con la ayuda de Sofía, pasó horas creando diseños únicos que combinaban tradición y modernidad. Cada prenda llevaba un pedazo de su historia, una mezcla de resiliencia, amor y dedicación. El taller no solo se convirtió en una fuente de sustento, sino también en un lugar donde ambas podían compartir tiempo juntas, creando algo hermoso a partir de los fragmentos de su pasado. Sofía también encontró en este proyecto una nueva pasión. Aprendió a coser y a diseñar, descubriendo un talento que no sabía que tenía. Más allá de las costuras y los hilos, el taller era un espacio de aprendizaje y conexión. Cada puntada que daban juntas era un recordatorio de cómo habían superado las adversidades y de cómo seguían construyendo un futuro brillante, paso a paso. El taller, que inicialmente era solo un sueño olvidado, pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Las creaciones de María Elena comenzaron a ganar popularidad, atrayendo clientes de más allá del vecindario. Cada venta no solo era un logro económico, sino también una afirmación de que los sueños pueden hacerse realidad incluso después de las épocas más oscuras. Con el tiempo, el taller se transformó en algo más grande de lo que María Elena había imaginado. No solo se trataba de vender ropa, sino de contar una historia, de inspirar a otros a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos. María Elena y Sofía, unidas por su amor y fortaleza, demostraron que nunca es tarde para empezar de nuevo y que los sueños, aunque olvidados, siempre pueden encontrar su camino de regreso. Justo cuando la vida de María Elena y Sofía parecía haber encontrado un ritmo de paz y estabilidad, un nuevo desafío inesperado tocó a su puerta. Una carta oficial llegó a la casa, anunciando que el terreno donde vivían había sido comprado por una empresa inmobiliaria que planeaba construir un complejo de lujo. Les daban un plazo limitado para abandonar la propiedad,
un golpe devastador para quienes habían transformado ese hogar en un refugio lleno de historia y amor. María Elena sintió cómo se desmoronaba el mundo que tanto había luchado por construir. Su hogar no era solo un lugar físico, representaba años de sacrificios, memorias y momentos compartidos con Sofía. Pero su espíritu resiliente, forjado por las adversidades del pasado, no permitió que se rindiera. Decidió enfrentar esta nueva batalla con la misma determinación que la había llevado a ganar la custodia de su nieta. La comunidad, al enterarse de la noticia, no tardó en movilizarse. Vecinos, amigos y clientes del taller se unieron para organizar protestas, recaudar fondos y buscar alternativas legales que pudieran detener el desalojo. Una vez más, el apoyo colectivo se convirtió en la base de su esperanza, mostrando que el vínculo emocional que María Elena había construido con quienes la rodeaban seguía siendo inquebrantable. Sofía, aunque afectada por la posibilidad de perder su hogar, encontró fuerzas en el ejemplo de su abuela. La niña comenzó a escribir cartas a funcionarios locales y a difundir su historia en redes sociales con la ayuda de amigos. Su mensaje, cargado de emociones genuinas, tocó el corazón de muchas personas y atrajo la atención de medios locales que comenzaron a cubrir su situación. Mientras el tiempo corría, el taller de costura se convirtió en un símbolo de resistencia. María Elena y Sofía continuaron trabajando juntas, utilizando cada creación para contar su historia. Sus diseños comenzaron a incluir mensajes de esperanza y resiliencia, transformando la moda en una forma de protesta pacífica. Las piezas, cargadas de significado, atrajeron aún más clientes y apoyo para su causa. Finalmente, un giro inesperado cambió el rumbo de la situación. Una periodista local, conmovida por la historia de María Elena y Sofía, decidió investigar más sobre la empresa inmobiliaria. Lo que descubrió fue alarmante: prácticas poco éticas que involucraban desalojos forzados y sobornos a funcionarios para obtener permisos de construcción. Esta revelación causó un escándalo que llevó a la suspensión del proyecto y abrió una ventana de esperanza para la familia. Con la presión pública en su punto más alto, las autoridades intervinieron para proteger el hogar de María Elena. Aunque aún quedaban trámites legales por resolver, la amenaza inmediata había desaparecido, y tanto ella como Sofía pudieron respirar aliviadas. Este desafío, aunque inesperado, fortaleció aún más su relación y les recordó que juntas podían superar cualquier obstáculo. El regreso a la calma fue un proceso lento, pero lleno de gratitud. María Elena y Sofía entendieron que su hogar no era solo un lugar físico, sino todo aquello que construyeron juntas: amor, resiliencia y una comunidad que siempre estuvo de su lado. Este desafío inesperado, aunque difícil, se convirtió en otra prueba de que el amor y la unión pueden superar hasta las tormentas más implacables. Tras superar el último desafío, María Elena y Sofía comenzaron a mirar hacia el futuro con una renovada esperanza. La paz regresó a su hogar, ahora fortalecido por todas las pruebas que habían enfrentado juntas. Cada rincón de la casa, cada objeto, parecía contar una historia de lucha y triunfo, recordándoles lo lejos que habían llegado y lo que aún podían lograr. El taller de costura, que había comenzado como un sueño olvidado, se consolidó como una fuente de estabilidad y orgullo. Los diseños de María Elena ganaron aún más reconocimiento, convirtiéndose en símbolos de resiliencia y creatividad. Personas de comunidades cercanas y clientes habituales acudían no solo por la calidad de las prendas, sino también para ser parte de una historia inspiradora que tocaba corazones y fomentaba la esperanza. Sofía, por su parte, brillaba con una energía renovada. Inspirada por el ejemplo de su abuela, se dedicó con entusiasmo a sus estudios, soñando con un futuro en el que pudiera retribuir todo el amor y sacrificio que María Elena había dado por ella. Participaba activamente en actividades escolares, compartiendo su historia con sus compañeros y dejando en cada conversación un mensaje de perseverancia y gratitud. La comunidad, siempre presente, se convirtió en una familia extendida para ambas. Los vecinos organizaban eventos en los que celebraban los logros del taller y la valentía de María Elena y Sofía. Estas reuniones eran momentos de alegría y unión, donde las risas y el cariño compartido demostraban que, en los peores momentos, el apoyo mutuo puede transformar vidas. Mientras tanto, María Elena comenzó a pensar en cómo dejar un legado duradero para Sofía y para la comunidad que tanto la había apoyado. Decidió crear talleres gratuitos de costura para mujeres jóvenes de escasos recursos, enseñándoles no solo un oficio, sino también la importancia de la independencia y la confianza en sí mismas. Este proyecto, nacido de su propio viaje, se convirtió en una forma de devolver al mundo todo lo que había recibido. A medida que pasaban los años, María Elena y Sofía miraban hacia atrás con gratitud por cada obstáculo superado.
La lucha por la custodia, los desafíos legales, y los momentos de incertidumbre no eran más que capítulos en una historia que demostraba la fuerza del amor y la fe. Cada día juntas era una celebración de la vida, una prueba de que las adversidades pueden transformarse en cimientos para algo hermoso. El futuro, aunque incierto, se veía brillante para ambas. María Elena, con su sabiduría y amor inagotable, continuaba guiando a Sofía, quien crecía con la confianza de saber que tenía a su lado a una verdadera heroína. Juntas, tejían un camino lleno de esperanza, demostrando que, sin importar las dificultades, siempre hay una manera de salir adelante cuando el amor es la base de todo. Con cada paso que daban, María Elena y Sofía dejaban un rastro de inspiración en las vidas de quienes las conocían. Su historia, más que un testimonio de resiliencia, era una invitación para que todos creyeran en el poder del amor, la unión y la capacidad humana de superar cualquier adversidad. El pequeño apartamento seguía siendo un refugio cálido donde el amor y la resiliencia de María Elena brillaban más que cualquier lujo. Cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada abrazo compartido con Sofía se convirtieron en pilares de una historia que no solo celebraba la victoria legal, sino también el triunfo del corazón sobre la ambición. La comunidad, las risas y los sueños que renacieron en ese hogar demostraron que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, el verdadero poder residía en el vínculo inquebrantable entre una abuela y su nieta. Mientras el sol se ponía tras las cortinas remendadas, María Elena, con Sofía a su lado, miraba al futuro con fe. Las cicatrices de la lucha permanecían, pero ahora eran símbolos de fortaleza y amor. Juntas, tejían un nuevo capítulo, recordando a todos que el amor, cuando es auténtico, puede superar cualquier batalla y construir un mañana lleno de esperanza.